Hola, buenos días. Buenos días a todos. Hola, buenos días. Vamos a esperar unos 2 o 3 minutitos para que vaya llegando la gente al webinar, los asistentes. Vamos a dar unos minutitos de cortesía. Buenos días a todos. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Vamos a dar, como he comentado anteriormente, vamos a dar un minutito más o 2 como mucho antes de empezar la charla para que el resto de asistentes se vayan uniendo a la charla. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Yo creo que podemos ir empezando la charla poquito a poco. Así que, lo dicho, buenos días a todos y gracias por asistir a esta charla, a este nuevo webinar en este primer día de primavera del 2024, que siempre es de agradecer. Y el objetivo de la charla de hoy es hablar de la migración o del proceso de migración de VMware a Nutanix, ¿vale? O sea, esta es una charla pensada sobre todo para aquellas personas que estáis acostumbradas a trabajar en vuestro día a día con VMware, pero no lo estáis tanto con Nutanix, ¿vale? Entonces, es una charla, no pretende ser una charla, porque no tendremos tiempo para ello. El objetivo, o sea, la duración de la charla es de aproximadamente 1 hora. Y en esta hora lo que vamos a hacer es ver, pues en una especie de guía de 7 pasos, los diferentes puntos a tener en cuenta para abordar cualquier proyecto que actualmente estéis trabajando, por ejemplo, con VMware, para trabajar con Nutanix, ¿vale? Entonces, insisto, esto es un curso rápido, un crash course de 1 hora en la que daremos una pincelada espero que a todos y cada uno de los puntos importantes que intervienen en este proceso de migración y de dimensionamiento de la solución o de conocimiento del producto, insisto, sobre todo para aquellos que estáis más acostumbrados a trabajar con VMware. En cuanto a la dinámica de la charla propiamente dicha, pues en principio, dado que hoy somos un grupo bastante amplio, diverso y heterogéneo, pues no podremos dar paso a las preguntas a viva voz en rabiosa actualidad, y al final de la charla, si tenéis cualquier pregunta y demás, pues podéis levantar la mano, dejar las preguntas por el chat y a partir de ahí pues intentaremos contestarlas perdón, al final de la charla. También un pequeño aviso desde el punto de vista desde el punto de vista técnico, por así decirlo, o de infraestructura técnica de este webinar. Hoy estamos a nivel interno pasando
También estamos en proceso de migración, si queréis ver de esta manera, y normalmente trabajamos con Zoom o trabajábamos con Zoom para llevar a cabo todo este tipo de webinars, y hoy estamos trabajando con Teams directamente, ¿vale? Entonces, si veis que la cosa no va todo lo fluida que debe desde el punto de vista de contestar preguntas, etcétera, etcétera, os agradezco de antemano la paciencia porque también es un poco nuevo para nosotros el trabajar en modo webinar masivo con Teams y os agradezco, como digo, de antemano vuestra paciencia con esta migración que nosotros también estamos sufriendo. Vale, pues sin más dilación, vamos para allá. O sea, el objetivo fundamental de esta charla pues es, como he dicho al principio, dar los pilares fundamentales o mostrar los pilares fundamentales para todos aquellos que estéis acostumbrados a trabajar con VMware, ¿no? O sea, conocer cómo se abordan los proyectos con Nutanix y sobre todo pues mostrar pues que porque estamos en una fase potencialmente de adaptación, ¿no? Y que la adaptación, como podéis ver en esta, por otro lado, triste imagen publicada recientemente en un periódico en El País, el 15 de febrero, pues la adaptación ocurre en todos los ámbitos, o sea, no solo en el ámbito de las empresas, sino también en el mundo natural, ¿no? Como podéis ver aquí, el tema de los cangrejos ermitaños, como han buscado o utilizan plásticos y metales como anteriormente utilizaban las conchas, ¿no? O sea, también es una muestra de que la adaptación es clave para la supervivencia, ¿no? Y yo creo que no es solo la supervivencia de las especies, o sea, sino también la supervivencia de las empresas, ¿no? Entonces, el objetivo fundamental, como digo, es abordar este cambio, esta adaptación para que sea lo más transparente o lo menos disruptivo o menos traumático posible para todos aquellos que estáis acostumbrados a trabajar con VMware, pero empezáis a valorar pues la posibilidad de trabajar con Nutanix. Como he dicho, es el objetivo de la charla o el contenido de la charla es una guía fundamentalmente de 7 pasos, que son los que están aquí, ¿no? O sea, el objetivo a la hora de diseñar el contenido de esta charla pues ha sido intentar estructurar la charla pues del modo más lógico posible, a mi entender, que va desde la parte más burocrática administrativa, que es el punto 1, ¿no? O sea, cómo nos tenemos que dar de alta como partners para Nutanix para recibir cotización, dónde están las herramientas que necesitamos para llevar a cabo una migración, una cotización, etcétera, etcétera, hasta en el punto 2, que es una correspondencia, un mapeo entre los productos con los que trabajamos habitualmente con VMware, cómo se llaman o qué nombre reciben o qué funcionalidades tienen con Nutanix, ¿vale? Una vez que hemos hecho la parte burocrática y conocemos un poquito más en la cartera de productos de Nutanix, pues ya pasaríamos a la parte de llevar a cabo un dimensionamiento de una solución, ¿no? O sea, una reunión con el cliente, queremos proponerle una solución basada en Nutanix, ¿cómo lo hacemos, ¿no? Pues a partir de ahí, básicamente, serían los puntos 3 y 4 que constan en la agenda. Lo primero de todo sería utilizar, o sea, llevar a cabo la recopilación del entorno del cliente, del entorno que tenga, donde tiene sus cargas de trabajo y demás, mediante una herramienta en concreta que utilizamos en Nutanix y que es válida pues para, como veréis, para muchos entornos, o para VMware, para Hyper-V, también para entornos de cargas trabajando en el cloud, en AWS, en Azure, etcétera, etcétera. Entonces, esa herramienta nos permite sacar información del uso de recursos que tiene actualmente el cliente y a partir de esa recolección de la información llevamos a cabo el dimensionamiento en el punto 4 de la solución para presentársela al cliente, ¿vale? Os daremos a conocer, para aquellos que no lo conozcáis, pues la herramienta que utilizamos en Nutanix para llevar a cabo el dimensionamiento de la solución y ejecutar las diferentes propuestas. Dicho esto, y si hemos tenido suerte y hemos sido lo suficientemente buenos, o sea, pues habremos ganado el deal. Entonces, si ganamos el deal, pasamos a los pasos 5, 6 y 7, que consisten en llevar a cabo, pues, o explicar cómo llevamos a cabo un despliegue de un clúster de Nutanix, eso sería en el punto 5, cómo migramos las cargas de trabajo de un entorno del entorno existente del cliente al nuevo clúster de Nutanix y opcionalmente pues testearíamos el nuevo entorno con unas herramientas o con una herramienta en concreto que nos proporciona Nutanix para tal fin, ¿vale? Entonces, como digo, este es el contenido de la charla de hoy. Son 7 pasos
que no podrán ser muy exhaustivos en el contenido porque cada uno de ellos da por sí mismo para una charla de como mínimo 1 hora. O sea, podríamos estar hablando 1 hora del mapeo del portfolio o 1 hora como mínimo sobre cómo funciona la herramienta de recopilación de información, u otra hora o más en la parte del dimensionamiento. También es por sí mismo tiene enjundia suficiente hablar de la herramienta o del despliegue de un nuevo clúster y así con el resto de temas, de los 7 temas que trabajamos o que vamos a ver en esta charla. Dicho esto, también aprovecho para comentar que si alguna persona de los asistentes al webinar de hoy tiene interés en particular o como empresa, como grupo, en profundizar en algunos de estos aspectos, o sea, no hay ningún problema, podéis contactar con nosotros. Al principio de la charla está puesta y al final también lo veréis, creo, bueno, al final ya no lo estoy seguro, si aparecen mis datos de contacto, pero aquí tenéis mis datos de contacto. Os haremos llegar tanto la presentación como el webinar grabado y a partir de ahí, como digo, si queréis profundizar en algunos de los temas que vamos a ver hoy, no hay ningún problema, contactéis con nosotros y hacemos una sesión específica ad hoc para vuestro caso, para profundizar en alguno de estos temas que están definidos en la agenda de hoy. Así que, sin más dilación, pues lo primero es lo primero y lo primero para acceder a las herramientas es convertirse en partner de Nutanix. O sea, esto desgraciadamente, bueno, por suerte o por desgracia es así. Entonces, es fundamental convertirse en partner de Nutanix para poder recibir cualquier cotización de Nutanix. Es decir, si estáis interesados en poner encima de la mesa de un cliente una solución basada en Nutanix, el primer paso fundamental es convertiros en partner de Nutanix si no lo sois ya, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque en principio no estamos autorizados, o sea, los distribuidores no estamos autorizados a pasaros ningún tipo de cotización si no estáis dados de alta como partner, con lo cual esto es fundamental. Es un proceso bastante rápido desde el punto de vista de rellenar el formulario, o sea, es un formulario a rellenar, no es muy complicado. Lo que sí que es cierto es que la aprobación, o sea, cuando os dais de alta como partners de Nutanix, ¿vale? Pues hay una aprobación que sí que puede llevar pues hasta un mes, o sea, normalmente no es tanto tiempo, pero digamos que esto pasa por un departamento legal de Nutanix que tiene que ver que todo está ok y esto pues a veces se puede dilatar en el tiempo hasta un mes, con lo cual, por favor, tened paciencia. Porque el procedimiento, una vez que se inicia, pues tiene que ser escalado, se escala hasta determinados departamentos de Nutanix y esto puede llevar algo de tiempo, ¿vale? Y a partir de aquí, pues también lo que sí que os pediríamos, por favor, es que nos seleccionarais como distribuidor preferente para vuestras cotizaciones de Nutanix. O sea, también es un momento cuando está trabajando, definís la oportunidad, esto no hace falta, también se define oportunidad por oportunidad y de hecho podéis trabajar una oportunidad determinada con la competencia por cualquier motivo y otra oportunidad con nosotros si así lo consideráis oportuno. O sea, desde luego aquí no hay un acto de fidelización absoluta a este respecto y no o sea, aunque me parezca que me estoy echando piedras sobre mi tejado, o sea, yo creo que está bien que sepáis que el distribuidor, por ejemplo, la selección del distribuidor va oportunidad por oportunidad. O sea, que no, desde ese punto de vista no hay problema trabajar con múltiples distribuidores. Entonces, una vez que os habéis dado de alta como partners, el siguiente punto pues es ir a la web que está aquí, al My Nutanix y registraros. ¿Por qué? Porque fundamentalmente tendréis acceso a las herramientas necesarias tanto para cotizar y para llevar a cabo una cotización y una configuración de una solución, como para tener acceso a las herramientas para, si se gana el proyecto, poder migrar más adelante la solución a Nutanix, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, básicamente las herramientas con las que trabajamos son el Deal Registration, es decir, o las herramientas con las que trabajamos son estas de aquí. De hecho, esta última engloba varias, pero vamos a empezar a ver estas 4 o estas 3 de aquí. El Deal Registration, ¿vale? O sea, como digo, una vez dado de alta, si vais a My Nutanix, o sea, el primer paso es pues hacer un registro de la oportunidad. Y esto es fundamental también para Nutanix. O sea, ¿por qué se solicita un registro de oportunidad? Bueno, porque aquel partner que registra la oportunidad de Nutanix
tiene un margen, o sea, tiene una ventaja competitiva en margen con respecto a otros partners que no han registrado la oportunidad. Aquí también es importante tener en cuenta que Nutanix prioriza, o sea, si por ejemplo en alguna cuenta o en algún cliente están trabajando varios partners Nutanix priorizará y dará protección mediante este margen de descuento adicional en la cotización a aquel partner que realmente haya sido el promotor de la tecnología de Nutanix en este cliente final. O sea, la protección no viene por ser el primero en registrar. O sea, no se protege al más rápido, sino que se protege a aquel que realmente ha trabajado la oportunidad y ha defendido las bondades de Nutanix en el cliente final, ¿vale? Entonces, es importante saber que este proceso de registro, como digo, os va a proporcionar una ventaja competitiva desde el punto de vista del coste del software con respecto a otros partners que no hayan trabajado o que presenten Nutanix como una segunda opción porque el cliente final se lo ha pedido, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí sí que Nutanix protege siempre al partner que trabaja la oportunidad y que es el promotor de su tecnología en el cliente final, ¿vale? Entonces, una vez que tenéis registrada la oportunidad, pues el siguiente paso sería trabajar con el colector, ¿vale? El colector es el nombre que recibe la herramienta de Nutanix para recopilar la información del entorno virtual del cliente, ¿vale? O sea, si estáis acostumbrados a trabajar con VMware, de hecho, podéis hacer también esta recopilación de información con la RV Tools, que es una herramienta también para tal fin, que permite recopilar la información de un entorno virtual basado en VMware, en este caso, si el cliente solo tiene VMware y si estáis acostumbrado a trabajar con RV Tools. Pero el Collector es una herramienta más amplia, como luego veremos más adelante, que permite sacar información no solo de entornos de VMware, sino también de otros entornos, y además también permite, a diferencia de las RV Tools, permite hacer un seguimiento o sea, en modo vídeo, si queréis verlo de esta manera. Con las RV Tools normalmente sacamos una instantánea del uso de recursos, una fotografía instantánea del uso de recursos que se está llevando a cabo en el clúster de VMware en ese momento. Con Collector, en vez de una instantánea, lo que obtenemos es una foto, un vídeo, por eso decía lo del vídeo, la comparativa con el vídeo, un vídeo de lo que ha ocurrido en las últimas semanas o los últimos días con respecto al clúster de VMware, ¿vale? Entonces nos permite tener una foto más precisa que un pico esporádico o puntual de unas cargas de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, Collector sería la herramienta a utilizar para recopilar la información que tiene el cliente actualmente sobre el uso de recursos que está haciendo servir en su entorno y demás. A partir de aquí, con esta información del Collector, lo siguiente que hacemos es entrar en el Sizer de Nutanix, el Nutanix Sizer. El Nutanix Sizer es una herramienta, todo es HTML, tanto el Collector como el Sizer permiten trabajar en un portal, en una aplicación web que nos permite hacer el dimensionamiento. El Sizer lo que permite es, a partir de la información del Collector, pues llevar a cabo el dimensionamiento de la solución para presentárselo al cliente, ¿no? Dentro del Sizer, lo que hacemos fundamentalmente es analizar ese uso de recursos que nos ha proporcionado el Collector y elegir el licenciamiento software de Nutanix más apropiado para la solución o los proveedores hardware o los fabricantes hardware sobre los que va a trabajar Nutanix, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas la hacemos directamente con el Sizer. Y luego, en la parte del portal de soporte propiamente dicho, pues tendríamos algunas de las herramientas, como pueden ser algunas de las herramientas adicionales, como puede ser la herramienta para montar el clúster de Nutanix y la herramienta para migrar las cargas de trabajo desde un clúster de VMware a un clúster de Nutanix, ¿vale? Entonces, esto estaría en el Support and Insights Portal, que es precisamente lo que aparece aquí. O sea, si una vez que ya estáis dado de alta, os habéis registrado como partner, si habéis entrado en mynutanix.com, dentro de la web del Support and Insights Portal, encontraréis las diferentes herramientas que iremos viendo a lo largo de esta charla, pues
para llevar a cabo los diferentes pasos desde la cotización hasta la implementación del clúster, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, dentro de esta página web está dentro del apartado de las Essentials Tools, pues estaría el collector, que sería el paso número 3 que veremos. Luego estaría el sizer para hacer el dimensionamiento con esta información que hemos obtenido del collector, ¿vale? Luego, si hemos tenido suerte y tenemos que desplegar el clúster, pues debemos utilizar la herramienta Foundation, que es la herramienta que se utiliza para hacer el montaje, el despliegue de un clúster de Nutanix, ¿vale? A partir de aquí, pues podemos utilizar opcionalmente, esto no es necesario, una herramienta para testeo del clúster, que es el Crossray, o bien ya directamente llevar a cabo la parte del Move, que es la herramienta que nos permite mover las máquinas virtuales desde el clúster del cliente a la tecnología de Nutanix. ¿Vale? Entonces, eso sería la parte más de conocimiento burocrático-administrativo. A partir de aquí, pues el siguiente paso lógico o habitual, pues es entender pues la cartera de productos de Nutanix, ¿no? Entonces, los que ya hayáis asistido a algún webinar que han realizado por nosotros, pues seguramente ya estaréis hartos de ver esta transparencia, porque es prácticamente la primera con la que empezamos casi todos nuestros webinars, ¿no? Que es el posicionamiento del producto o los diferentes, la cartera de productos de Nutanix, ¿no? Es el de la cartera de productos de Nutanix. Entonces, para aquellos que no estáis tan acostumbrados a trabajar con Nutanix, pues veréis que la equivalencia fundamental con el software de Nutanix, o sea, del software de Nutanix con VMware, fundamentalmente es esta parte de aquí. Es el NCI, que es el Nutanix Cloud Infrastructure, ¿vale? Entonces, el NCI englobaría o sería la correspondencia más parecida al software o sea, el NCI es la parte de software de Nutanix que proporciona infraestructura hiperconvergente. Entonces, por analogía con VMware, sería lo más parecido al vSAN, ¿vale? O sea, con Nutanix no existe la posibilidad de utilizar almacenamiento compartido. O sea, siempre con Nutanix o sea, cualquier implementación de Nutanix se basa en software defined storage, o sea, siempre trabajamos con los discos duros internos de los servidores y virtualizamos estos discos duros internos de los servidores para mostrárselos como un almacenamiento compartido, por si queréis llamarlo así, si queréis verlo de esta manera, como un almacenamiento compartido a las diferentes máquinas virtuales que corren en el clúster de Nutanix, ¿vale? Con lo cual, la parte de NCI de Nutanix sería, en cierto modo, pues la correspondiente al vSAN, al vSAN de VMware, teniendo en cuenta, como digo, que Nutanix no tiene la capacidad y no trabaja con almacenamiento compartido porque no lo necesita para llevar a cabo movimientos de máquinas virtuales, etcétera, etcétera. Hay una serie de ventajas también, si queréis, que podemos abordar en otra charla tranquilamente sobre las ventajas que tiene la infraestructura hiperconvergente de Nutanix, por ejemplo, si la comparamos con vSAN, ¿vale? Pero simplemente tened en cuenta que esta sería la parte más básica o más esencial, más que básica, la más esencial con la que trabajaríais en las soluciones equivalentes de VMware, el NCI. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, con NCI ya lo tenéis todo para poder gestionar vuestro clúster de Nutanix. Pero si queréis añadir ciertas tareas de automatización, ¿vale? Sobre todo equivalentes o equiparables al antiguo vRealize o al ARIA de VMware, ¿vale? Pues podríamos complementar esta parte de NCI con ciertas funcionalidades incluidas en el NCM, que es el Nutanix Cloud Management. Esto sería para complementar la gestión del clúster de Nutanix, que, como digo, por así decirlo, la parte de NCI ya nos proporciona o nos proporcionaría la parte de vSAN más la parte de vCenter para poder llevar a cabo la gestión de las máquinas virtuales sin ningún añadido adicional, sin ningún add-on ni plugin adicional para poder llevarlo a cabo, ¿vale? Entonces, NCI sería la parte de infraestructura básica de vSAN más vCenter, por así decirlo. El NCM pues, nos permitiría añadir funcionalidades como podrían ser las del vRealize o el ARIA Operations, ¿vale?
Y luego, todos los clústeres de Nutanix tienen la capacidad de ofrecer almacenamiento compartido, o sea, bueno, no solo almacenamiento compartido, o sea, todos los clústeres de Nutanix tienen la capacidad de ofrecer lo que llaman almacenamiento unificado, no almacenamiento compartido. Pero al almacenamiento unificado, es esta parte de aquí, es el Nutanix Unified Storage, lo que nos permite es que todo clúster de Nutanix de serie viene con la capacidad de poder compartir con hasta 1 terabyte de datos, ¿vale? Volúmenes y SCSI. También hacer una implementación de un sistema de ficheros, es decir, tendríamos un NAS ya directamente incorporado en nuestra solución de Nutanix, y también podríamos tener junto a los volúmenes y SCSI y junto al NAS, también podríamos tener almacenamiento basado en objetos 100% compatible con S3, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, como digo, toda solución de Nutanix incluye esta capacidad de compartir hasta 1 tera, llevar a cabo una implementación de volúmenes y SCSI, o lo que sería una SAN y SCSI, si queréis llamarlo así, un NAS, un servidor tipo NAS o múltiples servidores tipo NAS, y almacenamiento también basado en objetos, ¿vale? Esto también, como digo, está incluido en las soluciones de Nutanix y es opcional. Y la parte de bases de datos, que es un producto muy concreto también de Nutanix para gestionar para aquellos clientes que trabajan con bases de datos habitualmente, pues te permite simplificar la gestión de múltiples motores o de múltiples versiones de un mismo motor de bases de datos, parcheos, automatización, etcétera, etcétera. Y la parte de VDI, que no es más que una paquetización de licenciamiento, o sea, no tiene nada nuevo, sino que simplemente es una paquetización de licenciamiento que incluye la parte de NCI más una determinada cantidad de almacenamiento tipo NUS por usuario. Entonces, sería esto a vuela pluma las diferentes opciones que tenéis en la cartera de producto de Nutanix, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, pues la edición, o sea, por ejemplo, la parte de NCI, pues se puede adquirir en diferentes ediciones, ¿vale? Normalmente trabajamos con la edición Starter, o sea, las ediciones disponibles son la Starter, la Pro y la Ultimate, y dependiendo de, como digo, de las necesidades del cliente, pues podemos trabajar con la Starter o con la Pro o con la Ultimate, ¿vale? Y esto es algo que podemos decidir y que luego veremos cuál es el criterio de elección entre una edición u otra habitualmente. Vale, entonces no hay mucho más en esta parte de aquí. Digamos que la parte básica de infraestructura es en el NCI, opcionalmente tendríamos el NCM, y si necesitamos más de 1 tera para compartir vía ficheros o para almacenar información en buckets S3, pues tendríamos que adquirir licencias adicionales de NUS, ¿vale? Del Nutanix Unified Storage. Entonces, por conocer mínimamente la correspondencia entre un producto y otro, pues lo que en terminología VMware es el Cloud Foundation, pues aquí es lo que llamamos el Nutanix Cloud Platform. El Nutanix Cloud Platform, en el fondo, es toda la cartera de productos que habéis visto anteriormente, ¿vale? El nombre del hipervisor, pues lo que es el SX, aquí lo llamamos AHV, que es el Acropolis Hypervisor. La parte de vSAN, o sea, la implementación de vSAN para nosotros viene de serie en el sistema de ficheros distribuidos de Acropolis, que es esto de aquí, el Acropolis Distributed Storage o Distributed Storage File System, ¿vale? Y viene de serie, y es uno de los pilares esenciales en la tecnología de Nutanix, el sistema de ficheros distribuidos, ¿vale? Si trabajáis o estáis acostumbrados a trabajar con NSX, pues nosotros le llamamos el Flow Virtual Networking, toda la parte de microsegmentación de red, ¿vale? Pues sería con el Flow Virtual Networking. Por supuesto, al igual que ocurre con VMware, también tenemos la capacidad de hacer despliegues directamente sobre servidores físicos, no sobre instancias, sino sobre servidores físicos, tanto en AWS como en Azure. Y nosotros a esta tecnología le llamamos NC2, Nutanix Cloud Clusters. Tenemos la posibilidad, como digo, de desplegar en servidores físicos de AWS o de Azure el hipervisor propio de Nutanix para poder gestionar de una manera única
todas mis cargas de trabajo con independencia de dónde estén, si estén on-premise o si están en el cloud, ¿vale? Pues tenemos esta opción. El vCenter, el equivalente del vCenter para nosotros el Prism Central, que está incluido, es decir, no requiere un coste adicional, está incluido dentro de cualquier edición de Nutanix, es decir, cuando tú adquieres el NCI Starter, por ejemplo, que es la edición más básica, ya tienes la posibilidad de utilizar el Prism Central para llevar a cabo la gestión de tus máquinas virtuales, del almacenamiento, de las redes, etcétera, etcétera. Ya está incluido en el precio, al igual que está incluido en el precio el hipervisor de Nutanix. O sea, cuando tú adquieres, como digo, el NCI Starter, ya se incluye de serie el hipervisor de Nutanix y el gestor de las máquinas virtuales y el networking, que es el Prism Central, ¿vale? Y luego toda la parte de ARIA, ¿vale? De la suite de ARIA de Nutanix, pues es la que cae bajo el paraguas del NCM, perdón, la suite de ARIA de VMware es la que cae en bajo el paraguas del Nutanix Cloud Manager, ¿vale? Entonces, si solo buscáis la parte de Operations, pues sería el equivalente al NCM Intelligent Operations. Si queréis la parte de automatización, pues nosotros le llamamos Self-Service, con la posibilidad de disponer de un mercado de autoservicio para los clientes finales, etcétera, etcétera. Y si necesitáis control de costes, ese sería el Cost Governance, y temas de seguridad, pues le llamamos Security Central, ¿vale? Entonces, esto sería un poco el mapeo de los productos que hay en cada caso. Aquí hay alguna información un poquito más detallada sobre qué es cada uno de estos productos, ¿vale? Simplemente no voy a entrar en todas y cada una de ellas, pero yo creo que merece la pena volver a incidir en el tema de que, por ejemplo, Nutanix es agnóstico con respecto al hipervisor y es agnóstico con respecto al hardware. O sea, con Nutanix podemos trabajar con el fabricante hardware que tenga más preferencia a un cliente final, y del mismo modo también podemos trabajar con el hipervisor con el que esté acostumbrado a trabajar el cliente final. Dentro de una solución de Nutanix, tú puedes tener el hipervisor ESX. Si quieres tener el hipervisor nativo de Nutanix, que es el HV, ya está incluido también en el precio. Y de hecho, veremos más adelante que también podemos llevar a cabo conversiones de ESX a HV dentro del propio clúster de Nutanix. O sea, una vez que tenemos montado un clúster de Nutanix y un cliente con ESX, pues si el cliente lo desea, podríamos migrar con una mínima interrupción en el servicio de producción de menos de 5 minutos las máquinas virtuales, o sea, intraclúster dentro del propio clúster de ESX a HV, ¿vale? Para mí esto es un tema importante, o sea, el tema de que el hipervisor para Nutanix es una commodity, ya lo tienes ahí, si quieres utilizarlo bien, y si no lo quieres utilizar, pues puedes seguir trabajando con otro hipervisor que sea de tu conveniencia o de tu interés, ¿vale? También el pilar fundamental del sistema o sea, de la solución de Nutanix es el subsistema de ficheros distribuidos. Esto da para una charla completamente aparte. Y también, como último, destacar que lo que la herramienta de gestión para poder gestionar tus máquinas virtuales, desplegarlas, etiquetarlas, definir las políticas de backup, de DR, etcétera, etcétera, todo esto ya está automáticamente insertado o incluido con el Prism Central, ¿vale? Entonces es importante tenerlo en cuenta, que no requieres licencias adicionales para trabajar para poder gestionar tu infraestructura virtual. No os lo he comentado en la anterior transparencia, aprovecho para indicarlo. De hecho, la mayoría de productos de Nutanix, o sea, si volvemos a la anterior transparencia, o sea, la parte de NCI normalmente se licencia por core físico del servidor donde está trabajando, donde está instalado la solución de Nutanix. El NUS se licencia por terabyte que se muestra, que se ofrece como fichero o como objeto. Si yo tengo en un clúster de Nutanix tengo 100 teras, pero solo estoy utilizando 5 teras para mostrar en modo ficheros o en modo objetos, solo pagaría por estos 5 teras, ¿vale? Pero también, aparte de la posibilidad de licenciar por core o por tera en el caso de NUS, ¿vale? Pues es importante tener en cuenta también de que Nutanix dispone de un tipo de licenciamiento basado en máquina virtual, ¿vale? Y que pagas por las máquinas virtuales que tú despliegas en tu clúster. O sea, se llama NCI Edge, ¿vale? Estaría esta parte de aquí, se llama NCI Edge,
y lo que nos permite es pues, licenciar simplemente por 10, 12, 13, con un máximo de hasta 25 máquinas virtuales en un clúster, ¿vale? Pero se paga en todo momento por máquina virtual, por las que se están utilizando. Pero también no se puede aumentar no se puede tener más de 25 máquinas virtuales en un clúster, no es acumulativo. En el caso de que tengamos más de 25 máquinas virtuales en un clúster, tendríamos que pasar a un licenciamiento basado en Core, a un licenciamiento más tradicional. Vale, el mapping ya lo hemos visto. Entonces, una vez que tenemos el mapping y que conocemos un poco la correspondencia entre los productos de VMware y de Nutanix, pues lo siguiente sería pues, hablar con el cliente para poder llevar a cabo la recopilación de la información de lo que tiene en su entorno corriendo actualmente. Y para eso, pues normalmente pues utilizamos una herramienta que se llama el Collector, ¿vale? Entonces, podemos trabajar, como digo, o podemos utilizar tanto el Collector como el Move, que es la herramienta de migración, tanto desde entornos Hyper-V como desde SX, tanto si estáis trabajando con almacenamiento compartido como si estáis trabajando con vSAN o incluso si estáis trabajando con entornos no virtualizados, ¿vale? Pues todo esto se puede sacar información a través del Collector y luego también se puede llevar a cabo la migración vía Move. Y también, tanto si estáis trabajando, por ejemplo, con instancias en AWS EC2, con el Collector puede sacar información sobre el uso de recursos de estas instancias EC2 y también luego el Move nos permitirá mover información de mover estas instancias EC2 también a un clúster de Nutanix on-prem o incluso las instancias EC2 de AWS a una solución NC2 de Nutanix, es decir, una solución NC2 en el que corremos el hipervisor de Nutanix. Ahí sí que en las soluciones de NC2 no podemos trabajar con SX, sí que tiene que ser HV, pero podrías tener tu clúster principal en tu CPD local con SX y tu clúster en HV con NC2, ¿vale? Esto en NC2 podrías tenerlo con HV, ¿vale? Este tipo de movimiento de máquinas virtuales con diferentes hipervisores está soportado con Nutanix, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, utilizaríamos la herramienta del Collector, ¿vale? Que os paso aquí los enlaces para que podáis acceder a ellas, ¿vale? Básicamente, el Collector es la herramienta que os permite, como digo, pues recopilar información sobre los recursos que están corriendo pues, en HV, en SX, en Hyper-V, también en máquinas de bases de datos de SQL, también en ZIPs de NetApp, y en entornos EC2 de AWS, ¿vale? Entonces, esta herramienta nos permite sacar esta información y, como digo, no es solo una instantánea, es un uso más o menos continuado de recursos, un histórico durante los últimos días, ¿vale? Y el Collector, la herramienta propiamente dicha, es una aplicación que vosotros instaláis en vuestro portátil, ¿vale? Y que la ejecutáis desde el portátil para poder sacar una máquina virtual, también puede funcionar, pero para poder sacar la información, ¿vale? Entonces, una vez que tenéis la información recopilada en el Collector, lo que hacéis es ir al Collector Portal y subir, esta información obtenida por el Collector, ¿vale? Entonces, en el Collector Portal lo que tenéis es fundamentalmente un dashboard que os permite sacar información del uso de recursos, de listados de las máquinas virtuales, el uso de recursos de hardware de los servidores, el rendimiento que tienen, etcétera, etcétera. Y tenéis, es mucho más visual que un Excel para poder trabajar y para poder sacar información sobre las máquinas virtuales y los recursos que utilizan, ¿vale? Entonces, esto sería la tarea fundamental del Collector. Además, como ocurre con las herramientas de dimensionamiento como el Sizer, también podéis compartir esta información del Collector con cualquier colega, con cualquier compañero o con nosotros mismos, los distribuidores o con Nutanix. Si estáis trabajando en un caso, se puede compartir esta información directamente con ellos desde el Collector para que ellos tengan acceso o nosotros tengamos acceso a esta información y podamos ver qué uso de recursos tienen los servidores, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, se puede compartir y lo más importante para mí es que directamente desde el Collector puedo exportar la información al Sizer, que es la herramienta de dimensionamiento de Nutanix, ¿vale? Entonces, disculpa, Javier, sí. Hay una pregunta, no sé si las quieres contestar todas Vale, al final. Bueno, dímela si quieres, sí, si quieres, adelante. Vale, nos preguntan si Nutanix es compatible con Veeam Backup and Replication o con Nakivo.
Con Veeam Backup sí, o sea, Veeam Backup es uno de los fabricantes que está soportado para trabajar con Nutanix sin problema. O sea, de hecho la integración con Nutanix es muy buena y además aprovecho también para meter una cuña publicitaria porque Veeam también, bueno, de la capacidad de poder soportar los backups a objetos S3 incluso fuera del clúster de Nutanix, una de las opciones posibles es Wasabi y ya desde TD Synnex, por ejemplo, también tenemos la posibilidad de distribuir o de comercializar soluciones basadas en Wasabi, pero sí, Veeam Backup sin problema. Hay una lista de aquí en esta slide no está, pero la documentación es amplia al respecto y Veeam es uno de los partners preferenciales desde este punto de vista para trabajar con soluciones de backup con Nutanix. ¿Alguna pregunta más, Paloma, ahí por ahí? No, por ahora no. Gracias, Paloma. Vale, pues entonces pasamos a la parte del dimensionamiento, ¿vale? Entonces, el Sizer, el Nutanix Sizer, lo tenéis directamente también en esta web o también a partir del mynutanix.com, del portal de MyNutanix, tenéis un enlace que os lleva directamente al Sizer, ¿vale? Entonces, el Sizer es fundamental para coger la información que nos ha dado el colector y llevar a cabo una configuración, ¿vale? Tanto a nivel de hardware como a nivel de software, como también a nivel de soporte, ¿vale? O sea, todo esto lo hacemos en el Sizer. Entonces, en el Sizer lo que hacemos es de los múltiples fabricantes, que os dejo aquí el enlace en la parte de abajo, de los múltiples fabricantes hardware con los que podemos trabajar en Nutanix, ¿vale? Pues en el Sizer aparece en el listado de todos los fabricantes hardware soportados por Nutanix y no solo los fabricantes, sino los modelos concretos y específicos de hardware de cada uno de los fabricantes, ¿vale? Es decir, Nutanix, por poner un ejemplo, pues trabaja con servidores Supermicro, con HP, con Dell, con Lenovo, ¿vale? Pero, por ejemplo, si cogemos el caso de HP, Nutanix en principio no debería instalarse en servidores tipo DL, si estáis familiarizados con la nomenclatura de HP, sino que son unos nodos certificados que se llaman DX, ¿vale? Entonces, en el Sizer, cuando vosotros elegéis el fabricante con el que queréis trabajar, aparecerán los nodos certificados de ese fabricante. También una pregunta, o sea, una vez que elegimos el fabricante, pues vemos el Sizer automáticamente nos hace una propuesta, es decir, Collector nos exporta las cargas de trabajo al Sizer y a partir de esas cargas de trabajo que aparecen en el Sizer, el propio Sizer nos propone automáticamente una configuración basada en un fabricante hardware que nosotros consideremos, que nosotros elijamos, ¿vale? Entonces ahí nosotros elegimos el fabricante hardware con el que queremos trabajar, ¿vale? Entonces, dicho esto, evidentemente hay opción de cambiarlo. Y una de las preguntas más recurrentes que nos suele llegar cuando empezáis a trabajar con el Sizer es: no aparece HP o Dell o Lenovo en el menú desplegable de fabricantes del Sizer, ¿vale? Entonces, si os fijáis, dentro del menú desplegable de fabricantes del Sizer hay un interrogante que precisamente os indican que contactéis con Partner Support para precisamente poder ver todos los fabricantes disponibles. Entonces, si no apareciera cuando os deis de alta en MyNutanix, si no apareciera una vez que entréis en el Sizer los fabricantes hardware con los que vosotros podéis trabajar, enviad por favor un correo electrónico a la dirección que aparece allí para solicitar que os den de alta los diferentes fabricantes hardware con los que trabajáis, ¿vale? Porque en principio deberíais tener acceso a aquellos fabricantes hardware o a todos los fabricantes hardware si fuera necesario, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, con Collector, pues lo que hacemos es el dimensionamiento, ¿vale? Tanto de hardware como de software, etcétera, etcétera. Y también podemos, y esto es muy importante también, compartir el dimensionamiento con colegas incluso con nosotros, con los distribuidores. Yo particularmente os agradezco que si estáis trabajando en algún tipo de solución, compartáis conmigo, o sea, a la hora de cotizar, o sea, porque digamos que si estáis trabajando con el Sizer, habéis definido el hardware, habéis analizado los recursos, etcétera, etcétera, y es el momento de cotizar la solución, yo os agradezco que compartáis conmigo vía Sizer
la configuración porque así hay menos probabilidad de errores de transcripción. Si me enviáis un correo electrónico en el que diga necesito esta configuración o esta otra, pues yo como soy humano me puedo equivocar o nos podemos equivocar y con el Sizer minimizamos los posibles errores de transcripción y aceleramos el proceso de cotización, ¿vale? Entonces, aquí sí que os pediría, por favor, que si estáis trabajando con el Sizer en una solución que queréis compartirla, no solo para cotizarla, sino, oye, mira, Javi, que no veo claro, esto cómo va, o ayúdame porque no acabo de entender qué significa esta capacidad en disco en el dimensionamiento, pues la compartís conmigo, me pegáis un telefonazo y hablamos y compartimos la pantalla para llevar a cabo el dimensionamiento de la solución o para darle las vueltas que sean necesarias al dimensionamiento de la solución antes de la cotización. Y una vez que ya está cerrado el dimensionamiento, pues a partir del Sizer tenéis vosotros mismos un botón dentro del Sizer que os permite enviar la cotización directamente, o la configuración, mejor dicho, al sistema os permite enviar la configuración directamente al sistema de cotización de Nutanix que se llama Frontline. Cuando estéis trabajando con el Sizer veréis que en la parte superior hay unos botones, uno de ellos es para compartir la configuración, etcétera, etcétera, y otro es para solicitar cotización o incluso para tener también un presupuesto estimado. O sea, muchas veces pues los partners llegan a nosotros y nos dicen, oye, que necesito un presupuesto porque estoy trabajando en un pliego o una idea aproximada de cuánto le va a costar al cliente esta solución, tal y cual. Entonces, este tipo de información la podéis sacar también directamente del Sizer. Allí aparecen los precios de lista, ¿vale? O sea, no aparece el precio final, pero si ya habéis trabajado con Nutanix alguna vez o empezáis a trabajar con Nutanix, veréis el nivel de descuento aproximado que podéis aplicar sobre los precios de lista. Y esos mismos precios son los que aparecen en la herramienta oficial de cotización de Nutanix, en Frontline. O sea que no es que salgan más hinchados o menos hinchados, los precios son exactamente los mismos precios de lista en el Sizer y en Frontline, ¿vale? Y a partir de aquí, pues vosotros también podéis obtener un presupuesto estimado sobre el que aplicar un descuento aproximado de una solución de Nutanix. Y también pues se permiten generar o os permite generar PPTs con la propuesta o un PDF con el Bill of Materials, el uso de recursos, las cargas, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual también podéis sacar información entregable al cliente a partir del Nutanix Sizer, ¿vale? Entonces esto también lo tenéis ahí. Como digo, las diferentes plataformas hardware las tenéis aquí abajo, podéis ver con qué fabricantes trabajamos, ¿vale? Y luego también en el Sizer elegís la edición de Nutanix con la que queréis trabajar, ¿vale? Entonces, aquí tenéis una captura de pantalla de la parte de NCI, que como digo es la esencial, la fundamental para montar el clúster de Nutanix en sus diferentes ediciones, Starter, Pro y Ultimate. Y aquí tenéis simplemente un criterio muy básico para poder decidir qué edición es la más adecuada para el cliente, ¿vale? Entonces, si queréis tener acceso o que si queréis ver todas, qué incluye cada una de las ediciones, pues os paso aquí este enlace también que apunta a esta página web para poder ver con todo lujo de detalles qué es lo que incluye cada una de las ediciones, no solo de NCI, sino también de NCM, del NUS, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo tenéis aquí. Pero en la parte de NCI, ¿vale? Es importante tener en cuenta que, por ejemplo, con NCI Starter, o sea, el NCI Starter es todo lo que necesitas para empezar a trabajar con un clúster o múltiples clústeres de Nutanix, ¿vale? O sea, si tú tienes un clúster como si tienes que gestionar múltiples clústeres de Nutanix, el NCI Starter ya es suficiente para poder desplegar tus máquinas virtuales, gestionar tus sistemas de ficheros, configurar toda la parte del networking. Con el NCI Starter ya tienes todo lo que necesitas para gestionar tu clúster de Nutanix, ¿vale? Luego, disculpa, Javier, hay más preguntas. Sí, por favor. Mira, con respecto a Veeam Backup, nos preguntan que si la integración de Veeam permite hacer backup con un hipervisor ESXi. Sí. O sea, si tú estás trabajando con la solución de Nutanix y sobre Nutanix tienes VMware, o sea, porque tú sobre la solución de Nutanix puedes poner Hyper-V, VMware, Hyper-V, SX o AHV, o sea, el Veeam Backup, es decir, si estás trabajando con la edición adecuada de Veeam, es decir, desde ese punto
de vista es completamente transparente. O sea, no hay problema o sea, no hay un Vim Backup especialmente para Nutanix con HV en ese sentido. Es decir, si tú estás trabajando con la edición de Vim adecuada, no hay problema. O sea, no hay problema. Vale. Y también nos hacen una pregunta. ¿El registro de oportunidad está condicionado o limitado al Sizer infraestructura no, de para nada, fabricante que hemos hecho? No, para nada. El registro de oportunidad, es decir, si vosotros estáis promoviendo una oportunidad, estáis promoviendo Nutanix en un cliente o lo vais a promover, decir, oye, mira, yo es que tengo muy claro que voy a promover Nutanix en este cliente. Lo que debéis hacer es registrar la oportunidad, simplemente para que conste que vosotros estáis promoviendo esa oportunidad. Luego ya, cuando os reunéis con el cliente, hagamos una charla, aquí también aprovecho para ofrecerme si necesitáis hacerle una presentación técnica, comercial, una demo a un cliente o lo que sea, podéis contar con nosotros para llevar a cabo este tipo de acción, ¿vale? Entonces, normalmente el registro de oportunidad es solo para dejar constancia de que vosotros estáis trabajando esta oportunidad con Nutanix y que por lo tanto vais a tener un descuento preferencial en la solución, ¿vale? Entonces, en la parte software, en la parte hardware, aunque nosotros como distribuidores os ofreceremos tanto la parte del licenciamiento de Nutanix como el hardware con el que se ofrezca la solución. Nutanix es un desarrollador de software y solo tiene mano en la parte del software, ¿vale? Entonces, con lo cual el descuento solo se aplicará a la parte del software y no a la parte del hardware. Pero eso no requiere, es decir, no requiere que tengas hecho un sizer ni nada de eso. O sea, pues si ya lo tienes hecho, estupendo, pero lo lógico y lo habitual es que normalmente el sizer y el dimensionamiento lo hagas después de haber recopilado la información, de hablar de la problemática del cliente, etcétera, etcétera. O sea que no está vinculado a que exista un sizer ni mucho menos. Vale. Por ahora ninguna más. Gracias, Paloma. Vale, entonces, como decía, el NCI Starter es todo lo que necesitáis, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, podéis dar el salto al NCI Pro, por ejemplo, si necesitáis más de 2 copias de datos en el clúster, ¿vale? Que es lo que se llama el replication factor, ¿vale? O sea, en todo clúster de Nutanix ofrece de serie, o sea, los datos siempre están por duplicado dentro de un clúster de Nutanix. Tienes la máquina virtual más sus datos y una réplica adicional de esos datos dentro del clúster de Nutanix, siempre. Si hay algún cliente que tiene unos niveles de exigencia de disponibilidad más altos y en vez de 2 copias necesita, o de una, mejor dicho, en vez de una copia adicional, necesita 2 copias adicionales, es decir, tiene su dato original más 2 copias adicionales, estaríamos hablando de factor de replicación 3. En ese caso, necesitarías ir al NCI Pro, ¿vale? Si, por ejemplo, también estamos abordando proyectos donde se requiere microsegmentación, también tendríamos que ir al NCI Pro. Y aparte, también se requeriría un add-on. Nutanix solo trabaja con 2 add-ons en la parte de NCI, que es el add-on del Security y el add-on de Advanced Replication, de replicación avanzada. Es decir, el licenciamiento es bastante simple desde ese punto de vista, ¿vale? Entonces, necesitaríais, si queréis implementar microsegmentación, necesitaríais NCI Pro más el add-on de Security. Y también, si hay algún cliente que requiere, o sea, toda solución de Nutanix incluye de serie y por defecto la posibilidad de replicarse a un segundo clúster de Nutanix con un RPO de menos de 1 hora en modo asíncrono, ¿vale? Eso ya está incluido de serie y por defecto. Si, por ejemplo, queréis llevar a cabo algún tipo de replicación tipo Metro, o si queréis tipo Metro de VMware, ¿vale? O si queréis llevar a cabo algún tipo de replicación cambiando la topología en vez de punto, multipunto, pues entonces necesitaríais también la NCI Pro más un add-on adicional, que es el de Advanced Replication, ¿vale? Si no estáis en ninguno de estos casos en los que el cliente no requiere segmentación, no requiere 2 copias adicionales de los datos, no requiere ningún requisito especial de replicación, lo normal es que trabajéis con el NCI Starter, ¿vale? Luego, adicionalmente, como digo, todas las soluciones de Nutanix incluyen 1 terabyte del servicio de File Services, bueno, de Files o de Objects, o sea, lo que llaman el NUS Pro, el NUS, la parte del Nutanix Unified Storage, ¿vale? Y si necesitáis más de 1 terabyte, bueno, yo digo terabyte, pero tendría que decir tebibyte, ¿vale? O sea, más de 1 tebibyte de información, pues sí que se requieren licencias adicionales, ¿vale? Y
Y opcionalmente, si queréis algún tipo de automatización equivalente a las áreas, al área Intelligent, al área Operations y demás, pues se podría ofertar el NCM Starter, ¿vale? O sea, no hay mucha más historia en las opciones de licenciamiento con Nutanix. Como digo, si estáis trabajando con menos de 25 máquinas virtuales, también tenéis la opción de configurar el NCI Edge, porque os permite cotizar y configurar solo el número exacto de máquinas virtuales con las que estéis trabajando, siempre que sea por debajo de 25. Si trabajo con 12, cotizo por 12. Si trabajo por 15, pago por 15, pero no pago por un paquete de 25. O sea, entonces también es interesante saber que está esta opción. En cuanto a las opciones de soporte de Nutanix, me acerco peligrosamente a la hora ya. En cuanto a las opciones de soporte de Nutanix, pues básicamente hay un montón de opciones de soporte, pero normalmente trabajaréis con el Production Support y con el Mission Critical Support. O tenéis estas dos opciones como las habituales, ¿vale? Lo normal y lo habitual en el 95% de los casos es que trabajéis con el entorno, con el soporte tipo Production, ¿vale? Aquí tendréis el detalle de lo que incluye cada uno de ellos, ¿vale? Pero también es interesante saber que cuando ofertamos el soporte tipo producción con servidores supermicro, o sea que es, bueno, con servidores supermicro, Nutanix es el encargado de ser el punto de contacto único para cualquier incidencia, tanto hardware como software, ¿vale? Y esto es una de las diferencias que hay con respecto cuando ofertamos otros fabricantes hardware, ¿vale? Si es supermicro, el soporte es único tanto para el hardware como para el software. Y también es importante saber que cuando estamos en soporte producción con los NX, con los supermicro, la cobertura es NVD, es SNVD. Vale, es importante tenerlo en cuenta en la cobertura hardware. La parte hardware, ¿eh? En la parte software, aquí veréis que es tiempo de respuesta de menos de 1 hora. Bueno, pues, tenéis el detalle aquí en estos enlaces. Pues si ya hemos presentado oferta y hemos hecho el dimensionamiento, y hemos ganado, pues entonces es momento de hacer el despliegue del clúster. Iré muy acelerado en esta parte porque realmente solo quedan oficialmente 4 minutos y me he comido el tiempo de una manera salvaje. Así que herramienta, el Foundation es la herramienta que necesitáis instalar. Además, también se instala en vuestro portátil y es la herramienta que se necesita para poder llevar a cabo la instalación de un clúster de Nutanix, ¿vale? Se tiene que cumplir, bueno, hay una guía. Yo os recomiendo que si tenéis tiempo o si ha llegado el caso, le echéis un vistazo a esta guía, que es la Field Installation Guide, que os explica con pelos y señales todo el procedimiento para llevar a cabo la instalación vía Foundation, ¿vale? A partir de aquí, pues si tenéis mucha prisa, pues tenéis una guía que es el Getting Started Guide, que os explica pues cómo llevar a cabo la instalación de un clúster de Nutanix, ¿vale? Aquí pues cómo hacer el despliegue de los nodos, qué requisitos se tienen que cumplir desde el punto de vista de comunicaciones con los switches externos, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de información la tenéis aquí en el Getting Started Guide, ¿vale? Y si tenéis más tiempo y te calma para poder planificar pues la instalación, pues yo os recomendaría que le echaréis un vistazo a los diseños validados de Nutanix, ¿vale? En concreto a estos dos, porque os permite profundizar con más detalle en qué consiste o cómo llevar a cabo el despliegue de las soluciones de Nutanix, ¿vale? Hay un montón de NVDs para un montón de temas, ¿vale? Aquí solo os he puesto estas dos porque son las específicas de la implementación con HV del on-prem o de cómo llevar a cabo el despliegue de HV on-prem, ¿vale? También interesante que sepáis que dentro del My Nutanix tenéis la opción también de hacer un test drive, ¿vale? El test drive os permite, por ejemplo, trabajar con la herramienta de gestión que es el Prism de Nutanix en un entorno de pruebas durante 2 o 4 horas sin ningún tipo de problema. Solo requerirá vuestro mail, ¿vale? O sea, a partir del test drive venís aquí y dices, yo quiero hacer una prueba de modernización de infraestructura, lánzame el test drive. Pues vengo aquí, pum, y tengo 2 o 4 horas para trabajar en un entorno un poco limitado, pero un entorno lo suficientemente interesante como para empezar a habituarme con la herramienta de gestión que necesitaré para llevar a cabo el despliegue de Nutanix. O sea, no con el Foundation, sino para llevar a cabo, una vez que el Foundation haya acabado su trabajo, yo tendré que entrar dentro del clúster de Nutanix y llevar a cabo pues ciertas configuraciones, yo que sé, del servicio de correo
ejemplo, para las alarmas, de habilitar que las alarmas se envíen automáticamente también a Nutanix, pues todo eso se hace a través de la herramienta de gestión que es el Prism. Si queréis empezar a conocerla, una opción que tenéis es ir al test drive y a partir de ahí también conectaros al test drive para poder probar la herramienta del Prism antes de ir a casa del cliente. Y para el movimiento de máquinas virtuales, ¿vale? Pues tenemos la herramienta Move, que lo que nos permite, como digo, es un instalable, es una máquina virtual que se instala preferentemente en el target cluster, es decir, en el clúster a donde voy a migrar, en mi clúster de destino donde voy a migrar mis máquinas virtuales, ¿vale? Entonces instalas esta máquina virtual, accedes a la máquina virtual vía HTTPS, aparece una interfaz web donde tú defines sobre todo los planes de migración, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, tú dentro de los planes de migración dices, pues voy a migrar una máquina virtual o 1000 máquinas, bueno, 1000 no sé si hay un soporte límite, me parece que hay un límite, pero no, 200 máquinas virtuales dentro del plan de migración. Y entonces lo defines dentro del plan de migración. Este plan de migración empieza a hacer el seeding de esa máquina virtual, pum, 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 hasta que vosotros decidís cortar el grifo y decir, oye, mira, pues, pero, bueno, antes de cortar el grifo voy a probar que esto realmente esté bien. Pues tenéis la opción de hacer un testing, antes de cortar el grifo, de hacer el cutover, pues lo podéis hacer con el Move y luego realmente llevar a cabo el cutover, ¿no? Pues todo esto lo tenéis incluido directamente con el Nutanix, en el Nutanix Move. También os recomendaría que le echarais un vistazo a la guía de usuario, porque allí aparece información sobre cómo mover cargas específicas, por ejemplo, Exchange, domain controllers, bases de datos y algunas limitaciones a tener en cuenta en los sistemas operativos soportados, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, pero realmente el Move sería la herramienta para llevar a cabo esta migración de máquinas virtuales de una manera sencilla y automatizada. Otra opción que tenéis, simplemente, y perdonad porque ya me he pasado de la hora, otra opción que tenéis es, por ejemplo, empezar a instalar el clúster con SX y luego moverlo, si tenéis más de un clúster, a HV, ¿vale? Este es lo que sería el clúster, el Cross Hypervisor de R, ¿vale? Podéis mover las máquinas virtuales con SX a HV, esto está soportado, o también, si solo tenéis un clúster, tenéis la opción de mover, como os he dicho anteriormente, o de convertir estos servidores en SX, convertirlos en HV directamente, con una mínima parada de servicio productivo. Entonces también lo podéis hacer directamente dentro con la herramienta de gestión de Nutanix. Aquí no entraría la parte del Move, sino que aquí entraría simplemente, o sea, para este movimiento de máquinas virtuales entre clústeres distintos, entraría la parte de replicación nativa de Nutanix, o sea, lo haríais con la herramienta de gestión denominada Prism, y para llevar a cabo la conversión intracluster también la llevaríais con la herramienta de gestión denominada Prism. ¿Vale? Y por último, aquí tenéis las guías también, por si tenéis tiempo, de cómo mover las máquinas virtuales y cómo llevar a cabo la migración. Un tema importante que me he dejado también es que, aparte de máquinas virtuales, también se pueden mover recursos tipo CIFS directamente con la herramienta, ¿vale? Recursos compartidos. Entonces, a partir de aquí, ya por último, y me he pasado casi 5 minutos, opcionalmente tenéis la herramienta del Cross-Ray, ¿vale? Que lo que os permite es, oye, mira, he montado mi clúster de Nutanix y quiero ver sobre todo cómo funciona o qué le pasa al clúster de Nutanix cuando cae un nodo, ¿vale? Pruebas de alta disponibilidad o de rendimiento o de integridad de los datos, ¿vale? O sea, pues Nutanix también tiene una herramienta que es esta de aquí, que también es una máquina virtual que se puede instalar en un VirtualBox. Lo ideal es que instaléis esta máquina virtual fuera del clúster de Nutanix donde lo vais a testear, que vais a testear, y que ejecutéis el Cross-Ray para que automáticamente esta aplicación despliegue las máquinas virtuales basadas en real world, en el mundo real, para llevar a cabo los resultados y luego también hacer reports sobre el rendimiento y demás, ¿vale? Pero sobre todo son temas vinculados a qué pasa en mi clúster si estoy ejecutando una base de datos y cae un nodo, o qué rendimiento tengo cuando estoy ejecutando este tipo de base de datos, etcétera, etcétera. Entonces, para eso, opcionalmente, tenéis esta opción. Y a partir de aquí, simplemente comentar que os pasaremos la presentación. En este enlace tan feo que ha quedado aquí
tenéis precisamente una guía de migración de Nutanix a HV, de SX, perdón, a HV, donde encontraréis parte de la información que ha sustentado esta charla, ¿vale? O sea, realmente si os dais de alta en MyNutanix y como partners, pues podéis tener acceso al Partner Portal, donde tenéis mogollón de información, un montón de información, y en este enlace en concreto os he dejado una guía concreta de migración de Nutanix, perdón, de SX a Nutanix, donde podréis encontrar pues parte del contenido que hemos visto también en esta charla. Entonces, a partir de aquí, si tenéis alguna pregunta y demás, yo voy a dejar de compartir pantalla también ya. Lo dicho, también aprovecho, también fundamental, para daros las gracias por vuestra asistencia en esta charla, y también aprovecho para ponernos a vuestra disposición si queréis profundizar en cualquiera de los temas que hemos cubierto hoy, pues rapidísimamente, o si queréis que os echemos una mano en el dimensionamiento, en hacer una defensa de una propuesta, o presentarle a un cliente final una solución, en cualquier tema que tenga que ver con el ciclo de trabajo habitual de Nutanix que hemos visto, pues sed conscientes de que estamos a vuestra disposición para poder ayudar en lo que necesitéis. A partir de aquí, pues muchas gracias por vuestro tiempo y por vuestra asistencia. Sí. Si hay alguna pregunta más, vale, pues Por ahora aquí ya no. lo veo. Sí, estoy viendo aquí las preguntas. VMware permite gestionar infraestructura visual. Vale, el equivalente. Vale, efectivamente, el equivalente de Area Automations permite gestionar la infraestructura virtual de distintos tipos de hiperconversores. Sí. Sí, correcto. Y además, sí permite, no sé si es una pregunta o una afirmación, pero lo permite. Había una pregunta con respecto al NCM Self-Service, pero efectivamente incluso hay una opción del NCM Self-Service que te permite que se trabaja en software como servicio, que está en modo software como servicio, que no he entrado a hablar de este tipo de cosas y que incluso te permitiría pues interactuar con entornos, con entornos de EC2, etcétera, etcétera. O sea que efectivamente lo permitiría. Vale, ¿qué tipo de foundation se recomienda? Otra pregunta por aquí, veo que hay alguna pregunta. ¿Qué tipo de foundation se recomienda ejecutar? Dice, el instalable de Windows me han comentado que no es muy fiable. Efectivamente, o sea, hay diferentes tipos de foundations y en principio, aunque tienes el de Windows, que en principio debería funcionar bien. También aprovecho para comentaros un tema muy importante. Una vez que ya estéis manos en la masa con el foundation, por ejemplo, también no olvidéis un recurso valiosísimo que no he puesto en la presentación, que es el soporte oficial de Nutanix. O sea, si tenéis, una vez que estéis en casa del cliente, si estáis llevando a cabo un despliegue del clúster de Nutanix y os atascáis con cualquier problema, desde ese punto de vista, o sea, podéis recurrir al soporte de Nutanix y yo creo que vais a, no sé si alucinar, pero yo creo que vais a valorar muy positivamente el nivel de soporte de Nutanix y por qué, y veréis una de las razones por las cuales los clientes que empiezan a trabajar con Nutanix son muy fieles a la solución. O sea, uno de los temas es la calidad del soporte y realmente podéis tener mucha ayuda para llevar a cabo el despliegue o la migración con el Move o lo que sea, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, el soporte de Nutanix os puede echar una mano. El de Windows, pues, debería funcionar razonablemente bien, pero es verdad que en determinados casos la solución de máquina virtual del VirtualBox, pues, que corre en VirtualBox, pues ha demostrado funcionar mejor. Pero también tenéis el Foundation para Mac, para Windows, el VirtualBox. La recomendación seguramente de soporte también es que vayáis al VirtualBox en caso de que tengáis algún problema y demás. Pero bueno, en principio tenéis diferentes herramientas para correr diferentes sistemas operativos y yo siempre digo que es bueno siempre tener opciones en las que poder elegir. Vale, ¿tiene algo parecido al fault tolerance? Preguntan por aquí. Sí, el fault tolerance, a ver, no sé si te refieres, por ejemplo, a la capacidad de mover máquina virtual. Perdonad que no me pueda dirigir a vosotros, pero es que me aparecéis como Anonymous, o casi todos me aparecéis como Anonymous en las preguntas. Entonces, al fault tolerance, sí, las soluciones de Nutanix, por ejemplo, nosotros las dimensionamos
teniendo siempre en cuenta cuando trabajamos en el Sizer, uno de los factores que tenemos en cuenta, una de las soluciones que tenemos en cuenta, uno de los hechos que tenemos en cuenta cuando hacemos el dimensionamiento en el Sizer es nunca computamos los recursos de almacenamiento, de CPU o de memoria de uno de los nodos, ¿vale? Siempre hacemos el dimensionamiento de un modo muy conservador para que en caso de caída de un nodo, automáticamente pues tengamos recursos disponibles para poder levantar todas las máquinas virtuales en caso de que sea necesario. Podemos hacer un dimensionamiento más exigente o más estricto y no contemplar o sin contemplar la caída de un nodo, o sin decir, o sea, mejor dicho, contemplando todos los recursos de todos los nodos. Y si me cae un nodo, pues poder levantar las otras máquinas virtuales en caso de que sea necesario. O sea, todo eso lo tiene en Nutanix de serie metido en su edición más básica, ¿vale? O sea, es decir, entonces, automáticamente si cae un nodo, las máquinas virtuales se mueven al otro nodo sin necesidad de ningún software adicional de HA, o sea, el equivalente del vMotion lo tiene automáticamente Nutanix metido en cualquiera de las ediciones. No se necesita licenciar aparte. Entonces, desde ese punto de vista, la alta disponibilidad de máquinas virtuales la tienen de serie Nutanix, y el equivalente al vMotion nosotros le llamamos Live Migration, ¿vale? Pero lo tiene de serie, y en caso de caída de un nodo, las máquinas virtuales se mueven automáticamente ahí. En caso de problemas, incluso no de caída de un nodo, en caso de que se detecte un problema, un problema de funcionamiento, o sea, no os lo he comentado porque está fuera del ámbito de esta charla, ¿no? Pero en la parte más técnica en las charlas más técnicas hablamos sobre precisamente el sistema de ficheros distribuidos, ¿no? Y cómo funciona Nutanix y cómo todos los nodos trabajan de manera paralela para dar un máximo rendimiento a la solución, ¿no? O sea, entonces, todos los nodos tienen corriendo el software de Nutanix en su interior en una máquina virtual que se llama Controllers Virtual Machine. Y todos los nodos, como digo, trabajan simultáneamente, o sea, todas las Controllers Virtual Machine trabajan simultáneamente para dar el máximo rendimiento de la solución. Entonces, si por ejemplo hay algún servicio, alguno de los microservicios que corren en las Controllers Virtual Machine de Nutanix no está funcionando bien, pero oficialmente el nodo no ha caído, pero Nutanix detecta que hay algún microservicio que no está funcionando al nivel que debiera o que se espera, él automáticamente también mueve las máquinas virtuales a otro nodo hasta que no se repara ese fallo en el servicio, ¿vale? Entonces, y eso se hace automáticamente. O sea, con lo cual, la parte de fault tolerance, si la pregunta va por aquí, la tiene incluida cualquier edición de Nutanix, tiene incluida esta parte de fault tolerance. ¿Cómo requerimos a dicho soporte? Vale, ¿cómo requerimos a dicho soporte de Nutanix? Sí me lo han comentado, pero no tengo claro cómo acceder a ello rápidamente. ¿Qué paso habría que dar para contactarles? Vale, básicamente tenemos dos. Una es directamente abrir dentro de mynutanix.com. Tienes un tile, o sea, una celda para poder, que es la celda de Support and Insights Portal, ¿vale? El Support and Insights Portal. Entonces, a partir de ahí, clicáis en la celda, os lleva a la página web de soporte y tenéis la opción directamente, aparece un dashboard, que es abrir un caso. Entonces, vosotros abrís un caso vía HTML por allí. Si no, también hay un teléfono localizado para España, creo que es un 900, ahora no me lo sé de memoria, pero hay un teléfono localizado para España también para poder abrir casos, ¿vale? Con lo cual tendréis estas dos vías, el teléfono directamente de soporte o bien también la página del Support Portal, la parte del Support and Insights Portal. A partir de ahí creáis un caso y ellos se pondrían en contacto, veréis que rapidísimamente, para echaros una mano, ¿vale? Vale, entonces esto ya estaría por aquí. El tipo de foundation ya lo tenemos, esto también, y el registro de oportunidad, que ya lo hemos contestado, el backup también. Vale, con Nakivo, este no lo había visto, con Nakivo tendría que mirarlo, si con Nakivo, no lo sé, tendría que mirar si el soporte con... Vale, y Ricardo, gracias, nos pregunta cómo se licencia NCM Self-Service se licencia bueno, Ricardo nos pregunta cómo se licencia NCM Self-Service, por usuarios, por Virtual Machines que gestiona, por hipervisores. NCM Self-Service se licencia por core, igual, es decir, tú tienes tu clúster de Nutanix está corriendo o sea, tu clúster de Nutanix está corriendo en una determinado fabricante hardware que tiene tantos cores, pues igual que licencias NCI por core, también licencias NCM por core.
O sea, ahí no hay ninguna diferencia al respecto. Vale. Y parece ser que por ahora no hay ninguna pregunta más. Pues si no tenéis ninguna pregunta más. Pues sí, otra pregunta más. ¿El collector o el sizer tiene en cuenta avisarnos si hay alguna máquina virtual que no sea compatible con la migración a HV? Es una excelente pregunta y me temo que la respuesta es no. Entonces no hay manera de, o sea, no tiene integrada esta funcionalidad. De hecho, parte del trabajo en el collector y en el sizer es precisamente entender las cargas de trabajo del cliente y saber, por ejemplo, qué precauciones hay que tener para estos casos, ¿vale? O sea, porque el collector y el sizer es capaz de sacar información de ciertos sistemas operativos, pero, por ejemplo, hay ciertos niveles, o sea, hay ciertos sistemas operativos que no se pueden migrar. No es que, ya no te digo correr, o sea, habría que mirar también, evidentemente, Nutanix tiene una matriz de compatibilidad, pero Move, el Nutanix Move también tiene, pues yo qué sé, me parece que hablo de memoria, puedo estar equivocado, pero por ejemplo se pueden migrar máquinas virtuales que sean Windows 7 en el caso de desktops, Windows 7 o posteriores, o Windows 2008 R2 o posteriores, pero no anteriores, ¿vale? Entonces, hay unas series de matrices de compatibilidad que habría que revisar en todos los proyectos, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, ni el sizer ni el collector nos avisarán, ni marcarán un flag, ni un checkbox de que te digan, cuidado que esta máquina no la puedo migrar, ni nada de eso. Es un trabajo que debemos hacer luego analizando las máquinas virtuales y, por ejemplo, en el tema de las bases de datos, si hay bases de datos y demás, incluso la migración, o sea, ya no te hablo de collector y de sizer, sino la migración con Move, porque digamos que en el sizer, si estamos trabajando con una base de datos, pues nos dice, vale, esta base de datos tiene tantos teras de información o tantos gigas de información. Pues yo dimensiono, tengo en cuenta, de hecho, esto es en sí mismo un tutorial, o sea, o un webinar, si queréis, de cómo llevar a cabo el sizer o cómo llevar a cabo un sizer, ¿no? O sea, pues cuando hacemos webinars de este tipo, tenemos en cuenta, por ejemplo, estos casos, ¿no? Que llamamos, por ejemplo, las máquinas virtuales tipo monstruo, ¿no? Las Monster Virtual Machines, ¿no? Y es que tengo una base de datos que me va a consumir más de los recursos de una CPU, ¿no? O sea, pues es que tengo tantos cores y esta máquina virtual es un monstruo y me va a consumir más cores o más memoria que la que está en formato NUMA de esa CPU, ¿vale? Entonces, todo este tipo de cosas tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de hacer el sizer, ¿vale? Y no solo a la hora de hacer el sizer, sino que luego, por ejemplo, al hacer el movimiento de la máquina virtual de la base de datos, pues también es posible que haya que llevar a cabo una optimización de cómo estaban los discos virtuales definidos en el anterior entorno al nuevo entorno. Pero esa información está ampliamente documentada en las soluciones de Nutanix, en la documentación de Nutanix. Si trabajo con una base de datos, pues la recomendación es que si trabajo con SQL o con SAP o con no sé qué, tenéis tecnotes o diseños validados que os explican precisamente cómo llevar a cabo toda esa parte de la implementación más técnica. Otra pregunta. ¿El módulo licencia de networking levanta un Fabric de algún modo? Extensión L2 sobre L3. A ver, si entiendo bien la pregunta, o sea, el módulo de networking, si hablamos de la microsegmentación, es decir, con Nutanix, con la edición básica de Nutanix, tienes la posibilidad de poder definir tu networking y tus virtual switches de tal manera que abarquen varios nodos físicos, tener un switch virtual que te abarque varios nodos físicos en tu clúster, ¿vale? Eso está incluido en las soluciones básicas de Nutanix, ¿vale? Si hablamos de la parte de networking, de la microsegmentación, perdón, si hablamos de la parte de microsegmentación, sí que requeriría una licencia adicional. Estamos hablando del Flow Virtual Networking y desde ese punto de vista, lo único que requieres es... vale, no hablas de microsegmentación. Vale, perfecto. Entonces, sí. Vale, entonces desde ese punto de vista, si no hablamos de microsegmentación y estamos hablando del networking simplemente, lo que hace es utiliza diferentes tecnologías, ¿vale? Que ahora no me viene el nombre de la memoria, una
Es, o sea, básicamente lo que necesitas desde el punto de vista físico es una conexión a nivel L2, ¿vale? Una conexión a nivel L2 y a partir de la conexión a nivel L2 él define el virtual switch, ¿vale? Y luego ya a partir de ahí pues las máquinas virtuales se pueden comunicar. Aquí ya entramos en más temas de L3, del direccionamiento L3 y del direccionamiento IP, pero con un modo L2 de comunicación en el switch ya sería suficiente. Y de hecho también hay guías a este respecto que recomiendan un modo muy básico de funcionamiento en los nodos, que es aquel en el que no tienes que tocar nada del networking en los switches. Es decir, si tú tienes tu clúster de Nutanix con 3 nodos, estos clústeres de Nutanix se conectan a los switches de comunicación a los switches de comunicación 10 gigabit Ethernet o 25 gigabit Ethernet para llevar a cabo la replicación, y son switches configurados a nivel L2, y esto es lo suficiente, lo necesario para poder llevar a cabo el movimiento y la replicación de las máquinas virtuales. Vale, y yo creo que por ahora... gracias por vuestra paciencia a los que estáis aquí todavía en la call. No parece que haya más preguntas. Así que ahora sí, si queréis, cerramos ya oficialmente la call, y lo dicho, muchas gracias a todos por vuestro tiempo, por vuestra asistencia, y recordad que estamos aquí pues para ayudaros en lo que necesitéis en cualquier proyecto de Nutanix. Muchas gracias a todos y hasta la vista.